Eh, Es la primera vez que yo visito un plantel de esta universidad, Universidad de Insurgentes. Pues yo les deseo que les vaya muy bien, ¿verdad? Que avancen en sus estudios. Y también quiero comentar que, como decía hace rato aquí otro ponente, pues veo que la mayoría de ustedes son bastante jóvenes, ¿no? Lo cual es una ventaja. Y luego también se nota que en esta universidad, como en otras, eh, pues la mayoría de los estudiantes ahora ya son mujeres, ¿verdad? Creo que en esta universidad y en otras universidades, en la Universidad Nacional, también antiguamente eran muy pocas las mujeres que estudiaban estudios superiores, ¿no? Así que, pues, eso es una parte de la realidad que ha cambiado en México, ¿no? Que ahora las mujeres se interesan más y más por estudiar, ¿no? Y pareciera ser que los hombres ahora se interesan menos, ¿no? Porque si ustedes ven las estadísticas de la UNAM o estadísticas de aquí, van a encontrar que la gran mayoría ahora son mujeres, ¿no? Eso es una realidad, vamos a decirlo así, ¿no? Ahora bien, el siguiente comentario que les quiero hacer es que la pregunta que hace aquí el profesor es una pregunta bastante amplia, bastante complicada. Miren, ¿cuál es el estado de las ciencias sociales en México? Bueno, ¿cuáles son las ciencias sociales? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Las ciencias sociales son, pues, sociología, ciencia política, derecho, administración, trabajo social, ¿verdad? Historia, pues también podríamos mencionar a la filosofía, ¿verdad? A la antropología. Es decir, las ciencias sociales son bastantes, son muchas, ¿no? Y cada una tiene un objeto de estudio, ¿no? Sin embargo, lo que se puede decir de las últimas décadas en México es de que ahora cada una de las ciencias está colaborando con otras ciencias, ¿sí? Digamos, a mediados del siglo pasado, los de derecho solo estudiaban derecho, o los de economía solo estudiaban economía, ¿sí? O los de ciencia política solo ciencia política. Pero ustedes han visto en estos últimos años que el mundo globalizado nos ha obligado, ¿verdad? No solo en México, sino en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, nos ha obligado a unir las metodologías de las diferentes ciencias, ¿sí? Nos ha obligado a combinar la economía con la sociología, la ciencia política, el derecho, la antropología. ¿Por qué? Pues porque el mundo ha descubierto que en las últimas décadas las cosas se vuelven o se han vuelto más complejas, más complicadas. Ahora las cosas no son, vamos a decir, tan simples como se veían a mediados del siglo XVI o a mediados del siglo XIX. Por ejemplo, hace rato uno de los ponentes habló de la revolución industrial en el siglo XIX. Entonces, en el siglo XIX, esta revolución industrial hizo que surgiera la clase de los trabajadores, la clase asalariada, la clase vinculada pues al sistema productivo moderno que se pudo hacer en el siglo XIX, ¿no? Luego, a principios del siglo XX también hubo otra revolución industrial y ahora, a lo largo de todo el siglo XX, ha habido revoluciones industriales, ¿no? Y a finales del siglo y principios de este siglo, bueno, ya estamos en otro nivel de revolución industrial, de tecnologías, ¿verdad? Las tecnologías que ahora vemos, sobre todo las de comunicación, son tecnologías que desde luego no existían en el siglo XV, ¿verdad? O XVI o en el siglo XVIII, ni se las imaginaban, ¿verdad?
Pues nosotros ahora estamos azorados con tanta tecnología que nos rodea. Y a lo mejor les podría decir que nosotros tampoco nos podemos imaginar las tecnologías que va a haber dentro de 3 o 4 siglos, ¿verdad? Si ahorita ya nos traen correteando de estas tecnologías, ¿no? Dentro de 3 siglos las tecnologías van a estar más desarrolladas, ¿no? Y las ciencias han tenido que hacer las ciencias han tenido que hacer cambios, ¿no? Les decía, uno de los cambios es de que ahora se unifican las ciencias. Esto se le llama multidisciplina, ¿no? Ahora hay problemas mundiales también muy complejos, ¿no? Como este del cambio climático, ¿no? O la sustentabilidad, ¿verdad? Son áreas o son problemas de la humanidad que se tienen que resolver de alguna manera, ¿no? ¿Y esto cómo se resuelve? Pues unificando a todas las ciencias posibles, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Ahora, las ciencias sociales, no sé si me podrías especificar un poco más cuál es tu pregunta. Sí, bueno, básicamente la pregunta es, ¿cómo usted percibe actualmente el estudio de las ciencias sociales en el sentido de cómo, pues bueno, cómo usted ahorita nos comentaba cómo han evolucionado, ¿no? Pero también usted, ¿cómo proyecta que evolucionarán las ciencias sociales y cómo los estudiantes se adaptan a esta misma práctica? ¿Cómo se proyectan? ¿Cómo se proyectan y cómo se adaptan? Bueno, miren, la, la ciencia política, la sociología, la antropología, les decía, han estado trabajando durante muchas décadas de manera aislada. Quizá en estas últimas 2 o 3 décadas ya trabajan de manera más unificada. El problema va a ser que con el transcurso del tiempo, en lugar de tener tanta división de las ciencias, vamos a tener que irlas unificando otra vez, ¿no? Ya les repetí el nombre 2 veces, ¿no? De las diversas ciencias sociales que existen, ¿no? Bueno, en el futuro, ¿qué serán? En unos 2 décadas o 3 décadas, yo creo que se va a eliminar esta división de las ciencias sociales, ¿no? No sé cómo se van a llamar ciencias globales o ciencias, ¿verdad? O ciencias matemáticas o ciencias del chat, no sé, pero sí va a haber una unificación mayor, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el problema para los futuros profesionistas? Que van a tener que aprender no solo derecho. Entiendo que la mayoría de ustedes estudian derecho, ¿sí? Bueno, todos. Bueno, pues en el futuro van a tener que estudiar derecho y sociología y ciencia política y economía y sociedad. Van a tener que estudiar antropología. O sea, todo eso lo van a tener que meter al derecho, ¿verdad? ¿Cómo lo van a hacer? Pues no lo sé. Ustedes van a ser los constructores de esas nuevas ciencias sociales, ¿no? Yo no podría decirles exactamente cómo va a suceder, ¿no? Pero eso quiere decir que los futuros estudiantes van a tener que estudiar mucho más de lo que ustedes están estudiando ahora, ¿no? Ahora ustedes estudian nada más cosas específicas o temas del derecho, ¿verdad? Pero dentro de unos años van a tener que estudiar pues todas las demás ciencias sociales. ¿Por qué? Porque el derecho no puede estar separado de todos los demás problemas sociales o los demás asuntos sociales, ¿no? Pues no sé si esto responde la pregunta. Sí, doctor, sí, A ver, realmente sí, creo que es muy interesante lo que usted comenta, y también abordando la parte de estas, lo que algunos pedagogos llaman los multi-skills, ¿no? Las habilidades múltiples,
en donde, pues bueno, no solamente el estudiante integra a conocimientos duros, ¿no? Que son los ligados directamente a su profesión, sino que también integran habilidades inclusive blandas, ¿no? Como habilidades para pensar críticamente, para fomentar el liderazgo. Creo que también esa parte, como usted comenta, no podemos decir que somos solamente licenciados en Derecho, ¿no? Tenemos que ser además, bueno, ahora con la tecnología, ¿no? Tenemos que integrar inclusive disciplinas de la tecnología al quehacer ordinario de lo que parecería el científico social, ¿no? Sí. Entonces, justamente en esta misma línea, pues bueno, usted siendo un científico social, pues me gustaría preguntarle, ¿qué actividades son las que desempeña un científico social en el sentido de, pues, usted como investigador, ¿qué actividades son las que usted son sustanciales a su Ajá. profesión? Sí. Bueno, la pregunta es, ¿qué es un científico social y cuáles son las principales actividades, ¿no? Bueno, a mí me gustaría preguntarles, más bien aquí al público, a todos ustedes, ¿qué cosa es el derecho? ¿Qué es el derecho, no? ¿Y cuáles son las principales actividades que realiza el derecho, no? Esa es una pregunta que todos nos debemos hacer, ¿no? Miren, el científico social o los científicos sociales, pues son personas, pues digamos, que han hecho estudios, igual que ustedes, que han estudiado una metodología o X metodología o varias metodologías, ¿no? Ustedes como estudiantes del derecho siguen una metodología en el estudio de las leyes, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, pues igual un científico social tiene que seguir una metodología, ¿no? Ahora, así como en derecho se desarrolla una metodología, también hay una metodología en economía, ¿no? En ciencia política. Hay una metodología en antropología. Hay una metodología en ciencia política, ¿no? Como les decía hace rato, actualmente todavía están un poco separadas estas ciencias, pero en poco tiempo se van a ir unificando, se van a ir unificando. Y eso quiere decir que todos nosotros tenemos que aprender a, a estudiar las metodologías de todas estas ramas, ¿no? Miren, en la antigüedad, en la antigüedad, vamos a decir en la época griega, pues desde ahí nació, por ejemplo, el derecho, ¿no? Nació también de alguna manera la ciencia política. Platón y Aristóteles dejaron libros y pensamientos acerca de qué es el poder, qué es la política, ¿no? Bueno, el fundador del derecho, no recuerdo quién es, ¿ustedes saben? ¿Quién será el fundador del derecho? Mande. Bueno, pues ahí en Grecia también surgieron las primeras ideas acerca del derecho. Las primeras leyes del mundo se encuentran ahí en Grecia, ¿verdad? No sé si los actuales griegos han estudiado, ¿verdad? Esas viejas fuentes que tienen, pero ahí se fundó el derecho, ¿no? Ahí se fundó también la historia, ¿no? Y se fueron fundando como cosas diferentes porque decían, por ejemplo, la ciencia política va a estudiar el poder, el derecho va a estudiar las normas, ¿no? La medicina va a estudiar qué cosa, la salud, ¿no? A los seres humanos, ¿no? Ahí también nació la ingeniería, la arquitectura, los edificios
griegos que todavía existen, pues fueron hechos con base en las matemáticas y la geometría que conocieron o inventaron los griegos, ¿no? Creo que aparte de los griegos hay todavía otros pueblos más antiguos que él, como Babilonia, ¿no? Ellos inventaron partes de las matemáticas muy importantes, parte de la geometría, etcétera. Entonces, las ciencias estaban así como divididas, ¿no? Y luego, lamentablemente, vino la época, bueno, perdón por lo de lamentable, pero vino la época del cristianismo, ¿no? Vino la época del cristianismo, más o menos desde Jesucristo hasta el siglo XV o XVI, las ideas religiosas se impusieron en todo el mundo. Y las ideas religiosas como que se opusieron muchos siglos al desarrollo del pensamiento humano, al desarrollo de la ciencia, al desarrollo de la técnica, ¿no? Y en el siglo XV o XVI empezó lo que se llama, ¿cómo se llama? Se llama el Renacimiento, ¿no? En el Renacimiento los hombres empezaron a pensar por sí mismos. Dijeron, nosotros somos el centro del universo, ¿verdad? No es la religión el centro del universo, somos los humanos los que estamos en el centro. Y recuerden ustedes que hubo pensadores muy grandes, ¿no? Como Maquiavelo, como Da Vinci, ¿verdad? Da Vinci, él abarcó muchas cosas, geometría, matemáticas, estética, derecho, en fin, todo, muchas cosas. Luego, les decía, el autor del Príncipe, ¿cómo se llama? Nicolai Maquiavelo. Maquiavelo. Este Maquiavelo dijo, no, nosotros vamos a estudiar específicamente el poder, qué es la política. Pero se dan cuenta, hubo como volver a los mismos problemas que se planteaban los griegos en el siglo XV, XVI, XVII, ¿verdad? En el derecho también se dio una como revolución, ¿verdad? En el derecho, en la filosofía, en la economía, empezaron a surgir. Los grandes economistas, David Ricardo y Adam Smith, fueron de los siglos XVI y XVII. Ellos se especializaban en estudiar los problemas económicos. Y bueno, el centro de los problemas económicos es cómo crear la riqueza social, ¿no? Y cómo distribuirla, o cómo apropiársela, ¿no? Bueno, y estos señores, en ese estudio de la economía, cada uno fue estableciendo una metodología, ¿no? Una metodología en ciencia política, en economía, en historia, en matemáticas, etcétera, ¿verdad? Y entonces eso fue, ay, ya está, se me olvidó cuál era el sentido de la pregunta. ¿Cuáles son las principales actividades que desempeña? Bueno, entonces, en este recorrer de los siglos, el desarrollo humano hizo que cada una de las ciencias fueran obteniendo una metodología, ¿no? ¿Y qué es una metodología? Unos pasos o los pasos que hay que dar para obtener cierto conocimiento, ¿no? Entonces, volviendo al derecho, ustedes van a tener que aprender todos los pasos que dan, no solo en derecho, sino en economía o en ciencia política o en administración, ¿verdad? Así que váyanse preparando para ver un mundo un poco más complicado en el conocimiento, ¿no? A ver, no sé si hay otra pregunta. Sí, tengo muchas, doctor. Entonces, pues realmente esto que usted comenta es bien interesante, la parte de que, y lo comentaba también, si mal no recuerdo, el maestro Flaherty, justamente la idea de que
tiene que haber un problema, ¿no? Y muchas veces los problemas se manifiestan en conflictos y esos problemas son los que pues guían también el actuar del ser humano, ¿no? Si no fuera porque hay una serie de controversias entre dos partes que tal vez una se siente afectada por otra, pues a lo mejor no existiría el derecho, ¿no? Pero como existen esos problemas, pues realmente es necesario que existan estas ciencias que aborden estos temas. Y justamente, pues quisiera preguntarle una pregunta un poco más concreta, sí, que es desde su perspectiva y desde su experiencia, doctor, ¿cómo, cómo se ha integrado la tecnología en el estudio de las ciencias sociales en las últimas 2 décadas? La tecnología. Sí, la tecnología. Miren, les voy a platicar un poquito por qué nace esta pregunta. El doctor Javier Aguilar tiene un libro muy interesante, ya ahorita no recuerdo el nombre exacto, pero en el prólogo de ese libro él habla sobre la dificultad de obtener datos estadísticos. Y justamente, pues bueno, me comenta que iba a las grandes centrales donde tenían los datos, pero había que, pues manejarlos a mano prácticamente, ¿no? O sea, hoy es muy fácil meterse a la hora o descargar un archivo Excel y analizar la información. Y justamente en ese sentido va la pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué usted ha observado en las últimas décadas a la hora de estudiar las ciencias sociales, una ciencia social en particular, en cuanto a la integración de la tecnología? Pues ahorita con las últimas novedades, pues creo que también se transforma un poco. ¿Sí? Sí, bueno, bueno, el compañero ya me recordó, ¿no? Algo que había hecho hace tiempo. Miren, en efecto, en cualquier ciencia tenemos que trabajar con datos. En unos casos son datos duros, en otros casos son datos más suaves, ¿no? En otros casos son datos más flexibles, en fin. Entonces, las ciencias sociales aquí en México siempre han tenido problemas para desarrollarse, ¿no? La economía, la política, en fin, el derecho, todas estas disciplinas tienen o han tenido problemas para desarrollarse. Les voy a platicar, bueno, cuál fue mi experiencia en las actividades que mencionaba ahorita Julio, ¿no? Miren, yo me propuse hacer un estudio de las estadísticas sindicales en México. Y bueno, en esa época, en los años 80, no existía aquí en México un banco de datos sólido o abierto, ¿verdad? Y si existían datos concentrados, digamos, de los sindicatos, era en la Secretaría del Trabajo. Y la Secretaría del Trabajo, pues no los publicaba, ¿verdad? La Secretaría de Economía, aunque también tenía datos de economía, no los publicaba. La Secretaría de Hacienda, aunque tenía los datos de Hacienda, o sea, los datos de ingresos y egresos del país, tampoco los publicaban. O sea, el Estado mexicano, los gobiernos mexicanos, no se interesaban en que toda la población tuviera estos datos y que los conociera, ¿no? Por eso fue muy importante cuando se hizo la llamada reforma política aquí en México y se empezaron a hacer propuestas ahí en el Congreso de la Unión, ¿no? Y bueno, en las últimas 2 décadas surgieron varios organismos, entre ellos el INAI, ¿no? El INAI surge a partir de una reforma que se hizo a la Constitución, ¿no? Ustedes han de saber que esa Constitución establece cuáles son los órganos eh, del Estado, ¿no? ¿Cuál es el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial? Pues ahora, aparte de esos poderes, existen una serie de organismos autónomos que son los encargados pues, digamos, de vigilar que los demás organismos del poder
judicial o del poder ejecutivo o legislativo cumplan sus funciones, ¿no? Miren, y estos cambios que se establecieron, y por eso surgió un organismo como el INAI, también en las últimas décadas se hicieron más fuertes, digamos, en Estados Unidos, en Europa también. Hay muchos organismos así, que les llaman organismos para balancear el poder del Estado, ¿no? Para que el Estado no haga y deshaga como lo hacía hace 4 siglos o 5 siglos, ¿no? Entonces han surgido estas iniciativas y bueno, a mí me parece muy bien porque permiten que tengamos ahora un mayor acceso a la información del país, ¿no? Antiguamente no existía. Ahora esta información, pues para bien o para mal, pues la tenemos en los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Aquí tenemos ahora las leyes, tenemos los códigos, tenemos las jurisprudencias, ¿verdad? Tenemos también datos sindicales, quizá no muy claros, ¿verdad? O muy precisos, pero sí hay, ¿no? Con la última reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo, ahora se estableció la obligación de que también haya un registro de los contratos colectivos de trabajo, ¿verdad? Y se supone que ahora aquí en una página podemos encontrar los 20,000 contratos colectivos que están registrados, ¿verdad? Ahora hay que ponerse a leer esas páginas para ver si de veras corresponden a la realidad, ¿no? Bueno, porque ese es otro paso de las ciencias sociales, ¿no? Una cosa es que nos digan, aquí hay tal información, y otra cosa es que esa información sea verdadera, que sea verídica, que sea justa, ¿no? O sea, el gobierno no porque nos da información nos está diciendo la verdad, ¿no? Ustedes como abogados, supongo, deben de tratar de conocer siempre la verdad, ¿no? ¿Verdad? Y está bien que ustedes respeten lo que digan las leyes, pero las leyes muchas veces tienden a limitarse, ¿no? A tener limitaciones. Y a veces se respetan las leyes, pero no se respetan otros derechos, ¿verdad? Que tiene la gente. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan también criterios de tipo social, criterios de tipo político, criterios económicos, ¿verdad? Porque si se atienen solo a lo que digan las letras de las leyes, pues van a tener muchos problemas acá, ¿no? Bueno, no sé si esto Sí, ya responde, ¿sí? sí, sí, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta que le quisiera realizar es, pues, básicamente, ¿cuáles son los desafíos que los jóvenes se enfrentan actualmente en el estudio de las ciencias sociales? Pero además, creo que también, además del estudio, doctor, creo que aquí hay un desafío también bien interesante en esta época. Le voy a platicar rápidamente un poquito de contexto sobre esta pregunta. Y hace unos días estaba revisando un libro que acaba de publicarse hace unos meses, que se llama El Nuevo Orden Mundial de la Inteligencia Artificial. Y ese libro comentaba que en las próximas décadas se podrían sustituir hasta el 50% de los empleos que hoy conocemos por algún tipo de inteligencia artificial o por alguna máquina que automatizar esos procesos. Ajá. Entonces, pues bueno, ante un panorama que parece pues un poco complicado, ¿no? También en torno al futuro también del empleo, pues bueno, ¿usted qué comentaría al respecto sobre, pues bueno, sobre cuáles son los desafíos a los que se van a enfrentar los jóvenes en materia laboral y en este momento también en el punto que están de formación? Ajá. A ver. Bueno, aquí el compañero está preguntando cosas cada vez más difíciles, ¿no? ¿Cuáles son los? Miren, eh, en efecto, la llamada cuarta revolución industrial
está modificando nuestros hábitos, nuestro sistema de vida, nuestras actividades, ¿no? Y bueno, si progresan más, tal como se ha visto en las últimas 2 décadas, las tecnologías van a hacer cosas muy positivas y cosas no tan positivas, ¿no? Una de ellas va a ser que se va a generar un mayor desempleo, ¿no? En el mundo. Eso es un problema, ¿no? Porque todos los gobiernos, todos los países tienen que pensar cómo se va a utilizar esa fuerza de trabajo, ¿no? ¿Qué va a hacer la gente? Si en todos lados nos ponen nuevas tecnologías y se va sustituyendo el trabajo de millones de humanos. Entonces, países como Noruega, Finlandia, Alemania, quizá, han estado proponiendo desde hace algunos años que se establezca la posibilidad de que en lugar de que se pague un trabajo así por horas, vamos a decir como se hace actualmente, o por día, pues que se establezca un salario mínimo mundial, por así decirlo, ¿no? Para que este salario pues le permita vivir a las gentes, ¿no? Tengan trabajo o no tengan, ¿verdad? Bueno, los que tengan trabajo no van a tener mucho problema, pero los millones y millones de gente que se van a quedar sin trabajo, pues se les tiene que dar un salario. Eso es lo que han estado planteando algunas organizaciones de estos países que les mencioné, ¿no? Bueno, si los gobiernos no siguen por esa vereda, digamos, por ese camino, pues se van a enfrentar a un problema muy grave, muy complicado, ¿no? En el siglo XVIII, siglo XIX, recuerden ustedes que hubo varias revoluciones, varios movimientos de los trabajadores. Y esos movimientos eran por cosas muy sencillas, ustedes ya saben, ¿no? Pues obtener un salario, obtener prestaciones, obtener salud, etcétera, ¿no? Pero ahora, en el siglo XXI, las necesidades y demandas, pues van a ser ahora sí que totales, ¿no? Las demandas de los trabajadores van a ser, necesito un lugar para vivir, necesito una casa, necesito escuela, necesito, bueno, salud. Quizás son similares, ¿verdad? A las que existían antes, pero a las demandas anteriores. Pero el contenido va a ser diferente, ¿no? Entonces, muchos millones de trabajadores van a quedar sin empleo. Y entonces, si no se les da, por ejemplo, algún recurso para que vivan, estos trabajadores, ¿qué van a hacer? Pues se van a rebelar, ¿no? Se van a rebelar, no van a tener otra salida, ¿no? Y ahora esto de las rebeliones no tiene por qué asustarnos, ¿verdad? Las rebeliones han existido desde la época de los griegos, ¿no? Con los romanos también, en la Edad Media, en el capitalismo del siglo XV al siglo XX. O sea, rebeliones de obreros y campesinos siempre han existido. Así que en el siglo XXI vamos a ver algunas rebeliones, vamos a ver rebeliones de, pues, obreros, de campesinos, de clases medias, de gente, mucha gente que tiene estudios y que no encuentra trabajo, ¿verdad? Entonces toda esta gente va a andar demandando un lugar para trabajar, para vivir. Entonces las cosas se van a poner un poco complicadas. Bueno, no para ustedes, para los gobiernos, ¿no? ¿Verdad? Tienen que abrir nuevas oportunidades, nuevas áreas de trabajo. Y si no las abren, pues se van a complicar su existencia, ¿no? A ver. Sí, sí, realmente lo que comenta doctor es muy interesante, inclusive me atrevería a ampliar un poquito lo que comentaban hacia el final de la respuesta que nos daba.
que era pues esta parte de que se abrirán también nuevos trabajos, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Inclusive el trabajo ¿cómo se llaman? Los que están en los call centers, de los que Call contactan a las center. personas, ¿no? No recuerdo el que llama, ¿no? Pues no recuerdo exactamente cómo se llama la posición, pero imagínense esa posición, ese empleo que hace 40 años, pues 50 años era imposible que existiera, ¿no? Porque no existían los teléfonos, las líneas de comunicación. Entonces, esos mismos empleos, pues se crean o surgen precisamente a raíz de estos nuevos desarrollos tecnológicos. ¿A qué voy con eso? Pues que con el desarrollo de estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y todas las derivadas que generará, pues también se abrirán nuevas posiciones para operar o para desarrollar ciertas tecnologías, ¿no? Y aplicarlas a ciertas áreas de la vida. Y justamente comento esto porque considero que es muy importante tener una visión a largo plazo, ¿no? Ahora, por ejemplo, los compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy, pues tendrán 20, 22 años. Y es interesante porque se van a enfrentar a un mundo laboral en donde, pues como lo comentaba el doctor, pues en primer lugar va a ser más voraz porque se van a enfrentar a más personas. Si ustedes se dan cuenta, el índice de crecimiento de matrícula y de egreso universitario cada vez crece más. Eso quiere decir que cada vez más tendremos más competencia directa para tomar posiciones de nuestra área. ¿Y cuál es el siguiente desafío? Que muchas de las posiciones que hoy conocemos, pues a lo mejor en 10 años o en 3 años, en 5 años ya no van a existir. Por lo tanto, yo creo que es importante retomar lo que decía el doctor cuando él mencionaba de la multidisciplinariedad, ¿no? De esa parte de que no solamente soy estudiante de derecho, ¿no? Sino que además, pues me he especializado en X o Y área de especialidad, pero a lo mejor complemento mi formación a lo mejor con algún tema ligado a la tecnología o ligado a la programación o a la computación, ¿no? Porque de esa manera, pues bueno, adquiero habilidades que me pueden destacar en el ámbito laboral. Y pues bueno, justamente con este comentario, me gustaría tomar la pregunta de cómo la tecnología ha impactado el quehacer de los científicos sociales. O sea, cómo el investigador también se ha transformado en esta nueva dinámica y a lo mejor, pues, ¿qué resultados diferentes ha habido, no, doctor, en cuanto a investigación cuando han integrado la tecnología? Ah, bueno, dice cómo la tecnología ha impactado el quehacer de los científicos sociales. Sí. Ajá. Igual, Bueno, sí, igual sí, ha habido algo nuevo, alguna novedad, o sea, en el sentido de que a lo mejor se ha producido cosas diferentes con la tecnología. bueno, la tecnología, pues si la vemos así, digamos, muy concretamente a nivel de Internet, bueno, creo que a todas las ciencias sociales, pues las ha favorecido, ¿no? Y a las ciencias médicas, a las ciencias matemáticas, ¿verdad? A todas las ciencias, porque ahora es posible tener en estos aparatitos una gran cantidad de información, ¿no? Pero el problema ahora para nosotros es que necesitamos, como les decía hace rato, tener una metodología ya aprendida, ¿no? O varias metodologías. Porque miren, esto que se llama la inteligencia artificial, como decían hace rato, pues es un gran conjunto de datos que se han organizado. Esa gran cantidad de información la encontramos también en Google o en otras plataformas, ¿no? Y ante esa cantidad de información, digamos, los abogados, pues ya, como ya conocen bien cuál es su materia y su metodología, entonces, para que no se pierdan en ese mundo de información, tienen que
ser muy consistentes en seguir siempre los mismos pasos, ¿sí? Para encontrar soluciones a determinados problemas, ¿no? Es decir, necesitamos estudiar mucho esto que se llama la metodología de las ciencias, ¿no? Y también necesitamos, como les decía, ir conociendo un poco más de economía, un poco más de historia, un poco más de varias ciencias, porque ahora la información que viene aquí en Internet está muy mezclada, ¿verdad? Porque ahí vienen datos históricos, vienen datos de salud, vienen muchos datos, ¿no? Entonces, la metodología que hace pues, nos permite que ante una cantidad, digamos, de 500,000 datos, ir seleccionando los 1,000 datos o 2,000 datos que necesitamos, ¿no? Pero imagínense cómo seleccionar 1,000 datos de 500,000 de un universo así tan grande, ¿no? Esa metodología, ¿de dónde la van a obtener ustedes? La van a obtener de los conceptos del derecho, ¿no? Los historiadores la van a obtener de los conceptos de la historia, ¿no? ¿Qué es la historia? ¿Para qué sirve la historia? ¿Cómo investigar? Etcétera. Eso necesitamos aprenderlo más y más y más, ¿no? Porque si no lo hacemos, no vamos a poder con ese mundo de datos, ¿no? Conforme avance esta famosa inteligencia artificial, vamos a tener millones y millones de datos. Y ya no van a ser miles, van a ser millones y millones y millones, ¿no? Va a ser gigantesca la cantidad. Entonces, necesitamos ser muy audaces para aprender a clasificar toda esa información e interpretarla, ¿no? Actualmente, no sé, aquí en México, en el derecho, quizá ustedes tengan acceso a información jurídica de México, ¿no? De las leyes, de los juzgados, de los procedimientos, etcétera. Pero en unos cuantos años se van a enfrentar ustedes a la necesidad de conocer cómo son las leyes y cómo se trabajan en Europa, en Estados Unidos, en China, ¿no? Se me hace que algunos de ustedes van a ir a trabajar a China y entonces van a tener, ¿verdad?, que aprender chino, van a tener que aprender historia china y van a tener que, ¿verdad?, que aprender las leyes de China, ¿no? Entonces tenemos que enfrentarnos a un reto muy, muy grande, ¿no? Que es conocer los conceptos principales de todas las ciencias, ¿no? Pues no sé si Sí, esto ya responde. sí, sí, doctor. Y justamente creo que esta parte que usted menciona de China, pues a lo mejor, pues si lo planteamos muy concretamente y proyectamos hacia unos años, pues China es no se prevé que va a ser la segunda potencia tecnológica, se prevé que va a ser la primera potencia tecnológica y la principal potencia a nivel mundial en el desarrollo de tecnología ligada a la inteligencia artificial. Inclusive, apenas leía sobre las empresas chinas que, pues bueno, que realmente están, pues bueno, que China tiene todo un programa de desarrollo de empresas que estén ligadas a la inteligencia artificial y estas empresas pues tienen dentro de China subsidios gubernamentales muy amplios. Además, pues hay una cultura de la competitividad muy fuerte también entre las mismas empresas y pues bueno, a pesar de que parecería que China no es tan innovadora, o al parecer así nos han querido presentar a China como que no es innovación, sino más bien es copia, pues actualmente lo que nos muestra es que ellos son los líderes en cuanto a la inteligencia artificial. Y voy a poner, por ejemplo, un ejemplo muy rápido de, no sé si alguno de ustedes había escuchado hablar de una aplicación que se llama WeChat. WeChat es como el WhatsApp chino, pero mucho más complejo, porque aparte de que es una plataforma de comunicación,
Es una plataforma donde ahí mismo puedes hacer compras, donde puedes llamar, agendar una cita con el doctor, donde puedes hacer pagos con la misma aplicación. Me sorprendía el hecho de que en un artículo que leía decía que el dinero físico en China cada vez es menos frecuente, o sea, el hecho de que ya no hay dinero, todo lo hacen a través de estas aplicaciones. Y lo interesante de esta aplicación WeChat es que a lo mejor concentra las 20 aplicaciones que más utilizamos nosotros en el teléfono celular, la concentra en una sola. Entonces, imagínense la gran cantidad de datos que logran almacenar esas aplicaciones, al grado de que prácticamente saben lo que está haciendo el individuo las 24 horas del día. Hasta cuántas horas duerme, las rutas por las que camina, en qué gasta su dinero. Y precisamente, pues bueno, parte de la inteligencia artificial es pues establecer patrones, ¿no? Lo que comentaba hace un momento el doctor, organizar toda esa información, porque aislada no tiene ningún sentido, pero cuando se organiza, pues tiene mucho sentido porque porque puede predecir. Entonces crean algoritmos de predicción y aquí inclusive tengo algunos compañeros más jóvenes que yo que hablan sobre que a veces dicen, ay, mi algoritmo me escucha o mi algoritmo me conoce perfectamente. Y yo no lo entendía, doctor, porque yo ya ese lenguaje tan juvenil ya tampoco lo entiendo a la primera. Pero, pero imagínense que un algoritmo te conozca también en una sola aplicación, ahora un algoritmo que te conoce, que concentra tu información de 20 aplicaciones diferentes, pues te conoce mejor que tu mamá, ¿no? O sea, no sé si fue el día de hoy, ¿no? En otra mesa decía un compañero, decía que nadie te conoce mejor que tu mamá más que los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, justamente eso me lleva a realizar la última pregunta, doctor, que creo que nos la ha contestado a lo largo de su charla, pero bueno, me gustaría que usted hiciera pues bueno, que para cerrar la mesa nos ayudara con una reflexión sobre el futuro de las ciencias sociales en México y que también lo ampliáramos para pues el futuro de los que van a ser los nuevos científicos sociales en México, ¿no? Y los nuevos y las nuevas personas que también se integran a los campos laborales y que pues bueno, dentro de las ciencias sociales se han desarrollado. Sí, bueno, creo que efectivamente ya he dicho algunas cosas, ¿no? Acerca del futuro. Pues miren, yo creo que el futuro plantea muchos retos, ¿no? Retos positivos, vamos a decirlo así, y retos negativos, ¿no? Los retos positivos son que la tecnología nos va a facilitar más y más cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo la tecnología nos va a crear algunos problemas, como el desempleo, que ya platicábamos, ¿no? Entonces, la tecnología es un arma muy poderosa, ¿no? Y hay que saber manejarla, porque si no, la tecnología finalmente nos va a manejar a nosotros, ¿no? O va a haber grupos de poder o grupos, estados, ¿no? De varias partes de la Tierra que van a tratar de ganar toda esa tecnología e imponer nuevas normas, nuevas costumbres a toda la sociedad, ¿no? Entonces, nos plantea problemas muy complicados, pero también nos plantea, pues sí, ¿no? Alternativas. Porque si tenemos más tecnología, efectivamente podríamos hacer que en este planeta pues no existiera gente que tenga hambre, ¿verdad? Porque gracias a la tecnología se puede producir más cosas. Pero el problema es de que no se distribuye, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, el arroz, el frijol, etcétera, todo eso se produce en grandes cantidades y se puede multiplicar la producción, ¿verdad? Para que alcance para todo mundo, pero no lo hacen, ¿no? Vean ustedes
pues las noticias que salen de África o de América Latina o de países del sudeste asiático, que son países muy pobres, ¿no? Y que pues no tienen alimentos para vivir. Cuando que las condiciones tecnológicas del mundo sí son capaces de producir alimentos para todos, ¿no? Pero no los producen, ¿no? Entonces, esos son los dilemas, pues, de la tecnología. Ahora, volviendo al tema este de China que mencionaban, yo les quería comentar que en la mañana salió un cuadro pues muy interesante acerca de los chinos. Dice que China ya rebasó la capacidad de producción de autos eléctricos de Estados Unidos, de Inglaterra, de Japón, ¿no? China ya es el primer país en cuanto a producción de automóviles, ¿cómo les llaman? Automóviles Híbrido. híbridos, Eléctrico. ajá, o eléctricos, ¿verdad? Y eso va a estar sucediendo con otros productos. China los va a producir así en cantidades gigantescas. Y entonces, pues yo no sé qué van a hacer los países de Europa o de acá, de América. Bueno, en América hay tres grandes productores, ¿no? Que son Estados Unidos, Brasil y México. Y estos tres países van a tener que hacer algo, no sé si unificarse o no, pero tienen que aprender a producir la misma cantidad que produce China, ¿verdad? Sí. Y si no lo producen, pues van a quebrar, ¿no? O sea, como ustedes ven, el mundo de la tecnología nos plantea algunos temas muy sencillos y muy agradables, pero también otros problemas muy graves y complicados, ¿no? Por eso tenemos que aprender un poquito más de las diversas ciencias sociales, ¿no? Eso sería. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Realmente la experiencia que usted tiene en todos estos temas es muy ilustrativa. Pues sí, yo solamente cerraría la mesa comentando que, pues, más bien reforzando la idea que usted mencionaba sobre la tecnología, ¿no? Y creo que esa parte de las nuevas tecnologías, como conclusión, ha sido una constante en el sentido de mencionar que la tecnología ofrece nuevas oportunidades, pero pues hay que estar listos, ¿no? Hay que estar preparados realmente para tomar esas nuevas oportunidades que plantea. Y pues bueno, pues doctor Javier Aguilar García, fue un placer que usted nos acompañara el día de hoy. Agradecemos por su participación. Y no quisiera despedir la mesa antes de agradecer muchísimo el apoyo de la maestra Cintia, que nos acompaña el día de hoy, directora del plantel San Ángel, que nos ha hecho favor nos ha facilitado toda la logística para que esto pudiera ser una realidad. Igualmente de la doctora Adriana Portilla, nuestra secretaria general académica, y de la maestra Estela Cabrera Luna, que pues nos acompañan ahí en la transmisión vía Zoom, y a quienes también les mando un fuerte saludo y mi agradecimiento por que la sexta Semana Nacional de las Ciencias Sociales sea una realidad en la Universidad de Insurgentes, y por supuesto a todas y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, y esperamos que estas mesas hayan servido para fomentar pues el análisis, para dejar alguna inquietud, y que pues ustedes continúen con la reflexión posteriormente. Muchísimas gracias a todos y a todas, y pues gracias, nada, gracias doctor, una vez más. Pues bueno, muchísimas gracias. Perdón. Y se me estaba escapando. Y antes de que despidamos al doctor, pues bueno, queremos otorgarle una constancia por su participación. Esta constancia la firma nuestra secretaria general académica. Y pues bueno, doctor, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, les dejo el código QR, por favor, si tomaron alguna foto, compártanla.
Y ahí estamos haciendo un álbum compartido para que nos quede a todas y a todos de recuerdo de esta sexta Semana Nacional de las Ciencias Sociales aquí en la universidad. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos tomamos una foto, ¿no? ¿Te gustó? Estuvo muy padre, ¿no? Sí, estuvo muy interesante. Bueno, ¿quieres una foto? Sí, nos toman una foto. A ver. No, y una foto. Y sí, una después con traje de no sé. Y que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.